Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 46 minutos. Disculpe usted el retraso el día de hoy en arrancar este programa, pero bueno, pues teníamos la conferencia de prensa de Mario Draghi que terminó, digamos, bien pegado a las 9:30, de hecho un poquito después de las 9:30, y pues después de estar hablando ahí prácticamente una hora en vivo, pues necesitábamos un descansito de voz. Oiga, el día de hoy, bueno, pues como le digo en este momento, el Banco Central Europeo, como se esperaba, igual que el Banco de Inglaterra, no tomó nuevas decisiones de política monetaria, mantuvo las cosas sin cambios con respecto a la decisión de política monetaria que tenía tomada previamente, y por el otro lado, también el señor Draghi se tuvo que enfrentar a los medios con un contexto bastante particular, y es una revisión hacia la baja importante en lo que es las cifras, las proyecciones tanto de crecimiento como de inflación para la eurozona, y aclarando que esas cifras que ha publicado en los pronósticos el staff del Banco Central Europeo, que ellos llaman el Eurostaff, no incluyen todavía la caída fuerte del petróleo que se experimentó en los últimos días. Los cálculos, explicaba el señor Draghi, están hechos más o menos a mediados, con la información disponible hasta mediados de noviembre, y la caída fuerte de los precios del petróleo, bueno, pues hay que recordar que fueron mayormente durante la última semana de noviembre, ¿no? Entonces, esa caída que es, calculan más o menos como un 13%, si no mal recuerdo la cifra, pues va a tener un impacto en la economía, y es considerable, ¿no? Se espera que haya una aceleración hacia la baja en las cifras de inflación. Y bueno, pues aquí la pregunta que le hizo la chica de Market News International es: si ustedes están viendo que las cifras empeoraron de lo que tenían en la reunión de septiembre, y está diciéndonos que todavía espera que se pongan mucho peor las cifras de inflación y de crecimiento, entonces, ¿por qué es que no toman una decisión ahora, no? Mayormente me parece que lo que el día de ayer le avisaba, me parece que fue el día de ayer cuando platicaba yo de la situación o fue hoy en la mañana, ya no me acuerdo si fue hoy en la mañana o fue el día de ayer por la tarde, ya para despedirnos, cuando le explicaba yo que lo más probable es que el Banco Central Europeo no tomara ninguna decisión nueva, mayormente por la razón de que el mercado no estaba esperando una decisión en esta reunión. O sea, veías los reportes de distintos analistas y todos, salvo Saxo Bank, que creo que fue el único que comentamos aquí, y lo comentamos precisamente porque fue algo remarcable, durante la sesión europea lo estuvimos hablando en una intervención, que Saxo Bank decía, es que ahorita es cuando tienen que tomar una decisión, porque hay muchas semanas de aquí, hay 7 semanas de aquí a la próxima reunión de política monetaria. Ahora es cuando tendrían que tomar una decisión de política monetaria para hacer frente a las realidades que están viviendo. Pues bueno, pues no. Resulta ser que no deciden no tomar ninguna acción en este momento, precisamente porque la mayoría de los analistas no esperaban una decisión, y esto les daba tiempo para pensar y calcular y medir con más cuidado cuáles eran las, reacciones que se tenían hasta el momento con las medidas que ya habían anunciado, que también, vale la pena decir, han sido un montón, ¿no? Las de junio y las de septiembre, y que todavía el tiempo en temas de política monetaria, esto es como manejar barcos, ¿no? El efecto no es inmediato, ¿no? No es así como jalar el freno de mano y se para y cambiamos de dirección, sino que aquí hay que ir bajándole o subiendo las revoluciones con tiempo para que después eso se observe más adelante, al menos en los efectos de largo plazo. Todavía no hay suficiente tiempo para ver exactamente qué es lo que está produciendo en su hoja de balance, en lo que es el tema de la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no están, y como hay variables que les están haciendo ruido, también eso hace y complica el debate sobre si las medidas que han puesto hasta ahorita han sido efectivas siquiera, ¿no? No hay una claridad ni siquiera sobre ese tema. Entonces todo esto provoca
que pues el banco haya aprovechado la oportunidad que el mismo mercado le brindó al no tener expectativas de una decisión de política monetaria en esta reunión, ¿no? O sea, todo el mundo entendía que esa reunión no podría, o sea, no necesariamente produciría una reacción de política monetaria, y esto pues lo aprovecha el Banco Central Europeo diciendo, ¿sabes qué? Pues ahorita no vamos a decidir nada nuevo porque no vemos nada claro todavía. Entonces esta es básicamente la situación que impera al día de hoy y con la cual pues están decidiendo darse una pausa, y también esto sirve para tener mejores argumentos cada una de las partes, esperando que el que tenga la razón pueda utilizarlas para convencer a los otros que se están oponiendo, ¿no? Hubo por ahí algún señalamiento donde decía el señor Mario Draghi que algunos tienen una postura basada meramente en la política y que lo último que debería de ser política no monetaria, política de políticos, y que lo último que debería hacer el Banco Central Europeo es incumplir su mandato por políticas, ¿no? Entonces, pues ahí de alguna manera responde un poco, ¿no?, a las vociferaciones que hace James Bridgman de que la expansión cuantitativa no forma parte. De hecho, cuando le preguntan sobre la expansión cuantitativa, Draghi dice hay evidencias muy claras de que la expansión cuantitativa tiene sus efectos, y el aumentar la hoja de balance de los bancos centrales europeos, perdón, las hojas de balance de los bancos centrales tiene un efecto como el que desea tener el Banco Central Europeo. Y agregaba otro argumento que me parece que es interesante, ¿no? Una razón adicional para reaccionar en política monetaria en este punto sería el evitar que inintencionadamente se nos ajuste por la caída en las expectativas de inflación las condiciones financieras. Es decir, ahorita todos hemos decidido que necesitamos una política monetaria relajada, no ajustada, sino relajada, y el hecho de que bajen las expectativas de inflación generarían que las tasas de interés reales subieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay menos inflación, si tú tienes, vamos a poner el caso, ¿no? Si tú tienes una inflación del 2% y tienes una tasa de interés del 3%, bueno, pues tú tienes una tasa de interés real, es decir, lo que te paga más allá de la inflación, o descontando ya el efecto de la inflación, del 1%, es decir, tu dinero crece en poder adquisitivo 1% y nada más. Si tú tienes una inflación en este momento del 0%, ¿no?, una tasa, perdón, de interés del 0%, manejas una tasa del 0% y tienes una inflación del digamos 1% en lugar del 2% que deberías de tener, bueno, pues en realidad el efecto a las tasas es de tener una tasa del 1% nada más, ¿sí me explico? Entonces, aunque tú hayas bajado la tasa de interés, la caída de la inflación deshace el ajuste que habías provocado en la tasa de interés. Entonces, esto es lo que señalaba como argumento Draghi para estar diciendo, es el momento para medir con cuidado, porque va a haber efectos positivos y negativos de esta caída de la inflación, sobre todo de los precios de la energía. Dice, pero también hay que contemplar que la caída de los precios no solamente fue por la energía, también hay un componente en la inflación central que es la caída en los precios de servicios. Hubo una desaceleración en todo el sector privado de la eurozona, y esto provoca en parte esta caída de los precios del sector de servicios, y esto pues habrá que ver que estas caídas, sobre todo las del precio del petróleo, que ha sido el movimiento más significativo, digamos, entre todas las variables que le pueden mover el precio, pues que no nos vaya a estar generando segundas rondas inflacionarias, que eso es lo preocupante, ¿no? Ahí es donde sí realmente podría aparecerse una deflación, cuando hay efectos o decisiones que se toman en base a una baja expectativa de inflación per se. Entonces, con esto es con lo que estamos desde el punto de vista noticioso trabajando mayormente. La reacción en los mercados: ha habido una caída fuerte en el dólar después de esta conferencia de prensa de Mario Draghi, donde el dólar descendió de estar en máximos de 89.10 a mínimos para esta jornada
de 88.43 más o menos, aunque ahorita ha rebotado ya 88.69, normalizándose un poco. Ese mismo movimiento lo puede ver ahí en el yen japonés, que tenemos un muy bonito ensanchamiento en el yen japonés para el día de hoy, con máximos que fallaron en romper o en quedarse por arriba de los 120, pero llegaron a romper por momentos hasta los 120.15, y después de ahí ha habido un desinfle, digamos, a los 119.63. Esa es una de las cosas que se puede observar. La otra es también el movimiento alcista que se ve el día de hoy en el euro, donde hay una reacción alcista que pues llegó justamente hasta la zona de los 1.2395. Ha habido después un rebote hacia la baja, 23.37, pero después otra vez está volviendo a buscar los máximos, donde también, bueno, pues ahí se ve que hay la posibilidad de un retroceso que inclusive pudiera acercarnos por arriba de esta zona de resistencia de los 24.15, un poquito más arriba, aunque yo veo ya más difícil que se rompan los 25, ¿no? Pero por lo pronto esas son las condiciones que tenemos ahorita en los mercados. Menos reacción en la libra, por cierto, y prácticamente nada de reacción en el dólar australiano, que de alguna manera se ha mantenido pegado a la parte baja del rango de las últimas horas. En el tema de los mercados, la reacción en los mercados a los comentarios de Draghi y a la no acción de Draghi el día de hoy, pues tenemos al Dow Jones abriendo con una caída del 24% en esta primera media hora que ya casi llevamos. Está en las 17.869 casi unidades. El FTSE 100 pierde el 0.3%, está en las 6.695 unidades. El DAX Industrial de Alemania está en las 9.918 unidades, perdiendo medio punto porcentual. El CAC 40 de Francia cae fuerte, 1.10%. En Francia, uno de los factores adicionales es que la tasa de desempleo vuelve a subir, y vamos a estar teniendo estos detalles más adelante en el programa. En el IBEX 35 la caída también es muy fuerte, del 2% el día de hoy, a pesar de una colocación de deuda relativamente buena, ¿no? La rentabilidad prácticamente no se movió mucho, y sigue pegado los mínimos históricos que tiene esta rentabilidad de la deuda española. Pero bueno, pues las palabras de Draghi tampoco ofrecieron mucho aliento. En el tema del mercado asiático, el Nikkei 225 ganó el 0.94%, está cerrando el día de hoy en las 17.887 unidades, aunque en este momento en el mercado electrónico los futuros están en las 17.827 unidades, para lo que es el Nikkei 225 allá en Tokio, 17.827 contra el cierre del día de hoy de 17.887. Hay una caída por ahí, calculo yo, hacía matemáticas de la tortillera, alrededor de un 0.3%, si no me equivoco. El Standard & Poor's asiático repuntó también el día de hoy importantemente, 0.90%, está en 5.368. A Australia le benefició un mejor dato de ventas minoristas, que aumentó por arriba de lo esperado, y también un buen dato de déficit de balanza comercial, que salió menos amplio de lo esperado. En el tema del crudo, vuelve a presionar hacia la baja el precio del crudo, 1.3% cae el día de hoy, 66.50 el barril del West Texas Intermediate, 0.8% abajo el Brent del Mar del Norte, está en 69.35 el barril en estos momentos. En el tema del oro y la plata, los movimientos son prácticamente nulos para el oro, está en 1207.80 en esta mañana, y para la plata con un repunte del 0.92%, todavía no es un movimiento significativo, aunque ya se nota. De 16.55 está el día de hoy la onza de plata, es decir, 15, casi 16 centavitos arriba del cierre del día de ayer. El dólar index ha estado bajando el 0.3% en esta mañana, 88.67 le había dicho. Y en las monedas de América Latina, con respecto a el dólar, el peso mexicano se debilita a 0.2%, y lo que es el peso colombiano se fortalece 0.10% después de las caídas fuertes que ha tenido. Esto es meramente un rebote técnico, y lo vemos precisamente en la zona del nivel de los perdón, se me metió aquí otra vez la repetición del audio de Draghi y me sacó de concentración. El peso colombiano
ha estado fortaleciéndose. El 2.288 es la cotización que tiene en este momento, es decir, 1.2%. El dólar yuan bajó apenas 3 pips en la jornada, está prácticamente sin cambios, en el 6.1495 para esta mañana. Así las cosas en las cifras del día de hoy. Por cierto, en este momento ya el Nikkei gana el 9.8% para lo que va del año, bastante por arriba del 7.77% que tiene el Dow Jones hasta este momento en lo que va del año. Corte comercial, son ya las 10 de la mañana con 1 minuto, regreso enseguida con los detalles de la información que se fue desarrollando desde la tarde del día de ayer hasta el día de hoy. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Diez de la mañana con 2 minutos, 10 con 2 hora de Nueva York. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y continuando con más información sobre lo acontecido el día de hoy. Bueno, también el Banco de Inglaterra, hay que recordar, emitía decisión de política monetaria en esta ocasión y mantuvo sin cambios su política monetaria, mantiene la tasa de referencia en el 0.5% y mantiene el programa de compra en los 375,000 millones de libras. Pasando a otro tema, Capital Economist, fíjese que decía el día de hoy, calculaba que China fijaría el objetivo de crecimiento para el 7% para el próximo año, y con esto podría mantener su postura prudente en lo que es el tema de política monetaria. Decía esta institución, Capital Economist, los líderes chinos se espera se reúnan la próxima semana en Pekín para debatir las iniciativas económicas del 2015, aunque se piensa es improbable que anuncien un objetivo de crecimiento. Lo que sí se espera es que Pekín posiblemente recorte el ratio de requisitos de reservas de los bancos antes del 2015 y que habrá más rebajas de los tipos de interés el año que viene. Los expertos creen que es poco probable que las medidas de apoyo del gobierno para el consumo y las exportaciones compensen toda la presión bajista sobre el crecimiento debido a la sobrecapacidad en muchas industrias. La tasa de inflación en China, dicen, seguirá cayendo el próximo año, pero es poco probable que alcancen el rango de deflación. Sobre este tema del movimiento de los requisitos de reserva en lo que es los bancos, es una medida muy criticada por los expertos en el tema. Normalmente la política monetaria se trata de llevar lo más suavemente posible y se considera como una medida cruda, algo así como echar, no sé, ácido a una herida o algo así, el mover los requisitos de inflación. Decía por ahí el libro de Sarah Hansen sobre el mercado de divisas, como ejemplo, en uno de los capítulos hablaba de la Reserva Federal, los movimientos que había hecho sobre los requisitos de reserva de los bancos. Si no mal recuerdo, era en 10 de las últimas 12 veces que hicieron movimiento, terminaron con una crisis en manos, ¿no? Con una recesión en manos, perdón, inducida por estos movimientos. Es poco probable que este tipo de medidas rudas, dicen, pueda generar a la larga efectos tersos, ¿no? Como se esperan, aterrizajes suaves en la economía de China. Pero bueno, pues así las cosas. Por lo pronto, en una etapa anterior, China estuvo aumentando los requisitos de reserva para evitar la burbuja inmobiliaria, y ahora que se le está
bruscamente enfriando la economía, se espera anunciando pues regresión en este tema, volviendo a relajar estas condiciones de reserva para los bancos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa por ahí, eso es meramente una expectativa. En otra información, aunque las expectativas de una expansión cuantitativa en toda regla han aumentado, pues HSBC creía que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo quisiera comprobar primero el resultado de las operaciones dirigidas de financiamiento de largo plazo del 11 de diciembre, y esto me recuerda que, bueno, pues también se tocó este tema en la charla, se la estuvo escuchando con nosotros el día de hoy, y básicamente en este tema, pues Draghi quiso reducir las expectativas sobre este programa, señaló, nada más hay que tener en cuenta que venimos en un contexto de un panorama económico mucho más débil de lo que teníamos en la primera ronda, y también pues hay que tomar en cuenta que los bancos estarán realizando otras digamos operaciones de refinanciamiento en el mismo momento, ¿no? Entonces esto puede estar diluyendo, decía Draghi, o quería dar a entender Draghi, la cantidad de préstamos que estén pidiendo de largo plazo en este contexto. La otra cuestión que muestra que no tienen mucha confianza en que vaya a funcionar muy bien, que digamos el programa como está implementado ahorita para este fondeo a los bancos, es el hecho de que estarían manejando una... antes se hablaba mucho de la expectativa que tenían, hablaba más Draghi de la expectativa que tenían sobre el impacto directo en el préstamo al sector privado. Sobre este no volvió a tocar hoy el tema y nada más dijo, donde vimos los efectos, y por cierto, por eso es que decimos que sí dio resultado la primera ronda, que quedó en la parte baja del estimado que se tenía, que tenía el mismo Banco Central Europeo, es decir, la cantidad de préstamo que le pidieron en esta primera ronda de programas de financiamiento de largo plazo, este nuevo último que anunciaron, pues estuvo por debajo las cosas, o pegado a la parte baja de lo que ellos esperaban que les pidieran. Y por el otro lado decía, donde sí tuvo sus efectos, y por lo que podemos decir fue un buen programa, o ha estado dando resultados, es en que la madurez promedio de los títulos que tienen los bancos ha aumentado de 3 meses a poco menos de un año, ¿no? Entonces, pues ahí la verdad es que no creo que ese haya sido el deseo primordial para lanzar este programa, pero es una forma de decir, sí funcionó, mira qué bien me va, ¿no? O por lo menos decir, al fin que no me dolió, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas con ese tema. Pasándonos a otra situación, fíjese usted que la renta variable de Japón ha cerrado con avances y un marcado nuevo máximo de 7 años en esta jornada, después de este aumento del 0.9% que le digo. Esto debido a que, según una encuesta de medios de comunicación, las preferencias electorales favorecerían el partido donde gobierna Shinzo Abe para que logre una victoria sólida, dicen, sobre las elecciones previstas para este 14 de diciembre. Hisao Matsura, estratega senior de la Nomura Security, señalaba que el Nikkei podría superar inclusive el máximo del 2007, que está por ahí de los 18.261 puntos, antes de estas elecciones. No puedes descartar esta posibilidad, aunque el ritmo de subidas justifica cierta cautela, agregaba este analista. Y bueno, pues los sondeos publicados este jueves muestran que pues hay buenas posibilidades para Shinzo Abe, y entre esto los inversionistas anticipan que el partido en el poder podría, eso sí, perder escaños en las elecciones debido a las críticas que ha recibido, porque los beneficios de sus programas pues han sido limitados. La debilidad del yen provoca pues una relajación adicional del Banco de Japón, que ha impulsado los beneficios de las grandes multinacionales y generado riqueza, pero para inversionistas, aunque también ha aumentado el precio de los productos importados, junto con el aumento del impuesto a las ventas aplicado en abril. Esto está provocando un descenso del consumo doméstico, es decir, las compras del average Joe, digamos, allá en lo que es Japón. ¿Qué le diremos? El average Kamisaki, ¿no? En fin, como usted le quiera decir, el nombre común allá en Japón, no sé. En fin, pero bueno, así las cosas. Pasándonos a otro tema, le decía, buena parte de la caída de casi 2% que ya tiene
el CAC 40 de Francia el día de hoy puede fondearse desde el punto de vista fundamental en la revelación de la tasa de paro de Francia, que se incrementó en el tercer trimestre, volviendo a regresar, ¿sabe a qué máximos? Los que se habían registrado en el segundo trimestre del 2013. El paro de Francia aumentó al 10.4% en el trimestre de julio a septiembre, desde el 10.1% del trimestre anterior, según los datos publicados este jueves por la Agencia de Estadísticas de Francia, INSEE. En el último año la tasa había descendido desde el pico del 10.4% registrado en el trimestre de abril a junio del 2013, y bueno, pues vuelve a aumentar a ese 10.4% nuevamente, que supone un máximo de 15 años, por cierto. El desempleo aumentó en todas las categorías, a pesar de los intentos inútiles hasta el momento de Francois Hollande por combatir el paro juvenil con empleos promovidos por el Estado. Aún así, la tasa en el rango de edades de 15 a 24 años de desempleo está rondeando el 23.6 al 24.6%, dicen por acá. Vamos a un corte comercial, son las 10 de la mañana con 11 minutos, y para el último bloque, el de punto 9, vamos a comentar lo que dijo ayer el Beige Book, donde por cierto hubo bastante optimismo, y algunas otras cosas que han estado pasando en esta jornada. Regresamos con más aquí en esto que es punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista, tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 10 de la mañana con 13 minutos, regresamos aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Son pues más tarde de lo normal. Usted normalmente nos puede escuchar justo cuando abren las bolsas en Estados Unidos a las 9:30 de la mañana en este espacio de punto 9, y recuerde, desde las 3 de la mañana, desde que abren las bolsas en Europa, en vivo con el primer breve informativo, muy cerca siempre de las 3 de la mañana, pasaditas, pero muy cerca de las 3 de la mañana, hora de Nueva York. El día de ayer el gasto de los consumidores, decía el Beige Book, creció en la mayor parte de los Estados Unidos, y la mejora del empleo fue generalizada en octubre y noviembre, decía la última encuesta de la Reserva Federal sobre las condiciones económicas de Estados Unidos. El informe concluyó que la actividad económica sigue expandiéndose durante el periodo, y muchos de los contactos del Banco Central continuaron optimistas sobre la perspectiva para la actividad económica futura. La valoración general parece más optimista que la anterior encuesta de la Fed, donde se cubría el periodo hasta principios de octubre y que había calificado el crecimiento en 11 de los distritos entre modesto y moderado. La última encuesta de este Beige Book recogió informes sobre contratación, gasto y otras actividades económicas en todo el país hasta el 24 de noviembre. Su publicación siempre es un par de semanas antes de la reunión del Banco Central, para decidir precisamente los próximos pasos en materia de política monetaria. Son 3 libros los que utilizan ellos para estas decisiones de política monetaria. Los otros 2 se van publicando y son de orden más privado, mientras más se acerca esta fecha, hasta tener, creo que es el Blue Book. Ahí tenemos una charla dentro de la sección de temas fundamentales, donde hablamos precisamente de todo este proceso, donde hablamos del proceso del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, pero bueno, los miembros de la Fed van a estar ponderando una serie de evoluciones dispares en la reunión que tendrá lugar el próximo 16 y 17 de diciembre. Entre ellos está la baja inflación, la estabilidad en las contrataciones, las pequeñas subidas salariales y el posible impulso para el consumo que se deriva del descenso de los precios de la gasolina y también la debilidad de otras economías. El gasto de los consumidores parece pues que es uno de los aspectos positivos en esta última revisión.
Algunos contactos de la Fed consideraron la caída del precio de la gasolina como un factor que podría contribuir a un incremento del gasto de los consumidores, mientras que el temprano episodio del frío está ayudando a estimular las ventas de ropa invernal en varios distritos, decía la Fed. El informe del Banco Central afirmó que la mejoría del mercado laboral fue generalizada en los diferentes distritos, destacando la demanda de software y tecnología de información, servicios financieros, manufacturas, construcción, transporte, ocio y trabajadores temporales. Ante el fortalecimiento de las condiciones del mercado laboral, los contactos de la Reserva Federal en los distritos de Kansas City y Dallas señalaban que las empresas estaban teniendo más dificultades para retener a sus trabajadores clave, es decir, ya había una competencia con los salarios. A pesar de la mejoría en las contrataciones, la inflación salarial sigue estando de todas maneras floja en octubre y noviembre, decía la Fed, aunque varios distritos han informado de una presión creciente para determinadas plazas y empleados calificados. La inflación se mantuvo en general débil, dice la Fed. Varios distritos citaron el descenso del precio del petróleo durante este periodo y sus efectos sobre los precios de la gasolina como una explicación al respecto. La inflación de Estados Unidos está, pues como usted sabe, por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2%, durante ya lleva ahí 2 años y medio y podría seguir sin alcanzarlo mientras los precios de la energía sigan mostrando debilidad. Y bueno, pues esto es lo que el día de ayer se dijo. En Canadá, el índice de gestores de compra de eBay pues quedó en 56.9 para noviembre, por arriba del 52.5 esperado y del 51.2 de la previa. En otras informaciones que se han estado suscitando el día de hoy, bueno, pues teníamos la información de las peticiones de ayuda por desempleo ya en Estados Unidos, que volvieron a bajar en esta última semana. Las peticiones de ayuda iniciales quedaron en 297,000, sin embargo esto fue por arriba de las 295,000 que se estaban esperando. Lo que pasa es que también se revisó con mira hacia el alza la previa de 313,000 a 314,000. Y en otras informaciones, por acá lo que es el tema de se me fue bueno, en fin, la Challenger Gray Christmas anunció una reducción en los desempleos o en las cortes de empleo programados para esta ocasión. En cuanto lo encuentre lo doy a conocer. Se me acaba de perder este dato que me movió la pantalla. Bueno, en fin, continuando con más información, el PMI minorista para la eurozona queda en 48.9 contráctil, pero menos del 47.0 de la previa. En Alemania, el PMI minorista marcó un nivel de 52.8, mejor que el 50.2 de la previa. En Francia también mejoró a 47.9, por arriba del 46 de la previa, aunque en Italia, bueno, pues el dato mejoró también a 44.2, por arriba del 43.1 de la previa, así que se reduce, digamos, la velocidad de contracción en Francia y en Italia, aunque sigue siendo contráctil, y acelera notablemente en Alemania, lo cual podría dar buenas cifras para el próximo mes. Y continuando también con, por ejemplo, en el tema de ventas minoristas, ¿no? Que por cierto también la última vez salió bien para la eurozona, el día de ayer lo estábamos platicando. PMI de la construcción en Alemania fue de 53.5, mejorando también la cifra de 51.5 de la previa. Y en el Reino Unido, el índice de precios de viviendas de la Halifax aumentó 0.4% en el mes de noviembre. El mercado estaba esperando un aumento del 0.3% y compensó con creces la caída del menos 0.4% de la previa. Así las cosas. Que eso del aumento de los precios de vivienda ya en el Reino Unido, pues no es algo que fuera necesariamente deseable, al contrario, pero bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y básicamente esto es lo que tengo. Le decía yo de los datos de Australia que provocaron buena parte de esta subida del 0.9% que tuvo el día de hoy el Standard & Poor's asiático. Las ventas minoristas aumentaron 0.4% por arriba del 0.1% que estaban esperando, y el déficit de la balanza comercial
quedó en 1.323 millones, por debajo de los 1.800 millones que se estaban esperando. Sin embargo, el efecto en el mercado de divisas fue relativamente pequeño y poco duradero. Con esto me despido el día de hoy, muchas gracias por la compañía. Lo veo el día de mañana con más aquí en esto que es punto 9. Y por cierto, si usted está esperando la publicación del tercer capítulo del día de hoy, de lo que es precisamente el experimento de las opciones binarias, que por cierto, cómo ha levantado pues diría yo interés o polémica, no sé qué es lo que más ha levantado. No es que me piense yo pasar a ser operador de opciones binarias, pero me parece que para hablar de algo hay que conocerlo, y era mi forma de experimentarlo y lo quise hacer de manera abierta para que usted viera en mis vivencias lo que podría estar, o uno de los escenarios que podría estar enfrentando, comentándole sobre todo en la comparación con lo que significa el operar en el mercado de divisas. En el tema por cierto, nada más esperen un poquito para la publicación del día de hoy, porque como me temí el día de ayer, el reto para el día de hoy era aumentar o disminuir un 10% la cuenta. No he logrado esa cantidad por dos razones. Una de ellas es que el día de hoy el mercado estuvo un poco chucho, otra es que tuvimos por ahí una distracción importante, o bueno, tuve que atender otro asunto que me tomó un tiempo pues no grande, pero sí un tiempito que podría haber ocupado en esto. Y por el otro lado, que pues por la expectativa, ¿no?, de la publicación de política monetaria, el mercado pues ha estado un poco flojo, digamos, en esta mañana, y no ha habido muchas oportunidades de entrada el día de hoy, como las hubo, por ejemplo, el día de ayer, que ayer retomé esta operativa. Si usted ya vio el capítulo de ayer, entenderá de lo que le estoy hablando, pero en un rato más sacaré, no creo ya retrasar el capítulo de hoy hasta cumplir la meta, pero sí le sacaré con la conversación que teníamos por ahí, o por lo menos primero sacaré la conversación, y a lo mejor ya para la tarde, completando el programa, si nos da tiempo, o el objetivo, sacaré el resultado de o el tercer capítulo de esta serie, ¿no? Entonces en un ratito más, denme nada más tiempo para producirlo. Estaré con la charla del día de hoy, que tendrá que ver un poco con las opciones binarias, aunque probablemente no sea solamente el capítulo 3 el que estaremos sacando el día de hoy como charla diaria, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ahorita qué es lo que sale más rápido, pero téngame paciencia, porque ahorita por lo menos una hora más va a pasar antes de que lo pueda estar presentando. Gracias por la paciencia, la compañía, y lo veo en punto 9 el día de mañana, y lo dejo con más música. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó